Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En esta mediodía ya. Amén. 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 Bienvenidos a este culto. Yo creo que la presencia del Señor está aquí, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Donde dos o tres se congregan en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y el Señor hará maravillas entre nosotros. Saludo especial en esta mañana. Siéntese en un minutito. Y bueno, estamos orando, como ya mi esposa les ha informado, y les invito a que nos apoyen en esta oración. Estamos orando por este lugar. La obra del Señor es exponencial, es explosiva, ¿cierto? Explosiva, es decir, empieza de dentro hacia afuera, a diferencia de la obra del diablo que es implosiva, ¿cierto? Es decir, empieza de fuera hacia adentro, a mirar cómo entra y cómo destruye. La obra de Dios empieza de dentro hacia afuera. Amén. ¿Sí? Y bien, Dios empieza en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios transforma todo nuestro ser. Hay gente que dice, no, es que lo de afuera no importa. No, cuando una persona es transformada en su cuerpo se le ve la transformación. ¿Sí? Realmente el proceso de Dios es así, se expande. La Biblia dice, quédense en Jerusalén, ¿sí? Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que estamos en el barrio Autódromo y estamos pidiendo al Señor por este barrio. Amén. Amén. Yo sé que la obra del Señor empezará aquí en este autódromo, se expandirá a este Mar del Plata y a toda Argentina. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cristo dijo que nadie puede saquear al hombre fuerte si primero no le ata. Amén. 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 Y Cristo vino y saqueó al hombre fuerte, pero primero lo ató. ¿Y dónde ató el Señor Jesucristo al hombre fuerte? Bien, se entró a su misma casa, porque la Biblia habla de los moradores del desierto. Y la Biblia dice que cuando cayó la casa donde estaban los 10 hijos de Job, el viento vino del desierto. Y también dice en Deuteronomio que el chivo será llevado a Azazel, al desierto donde mora Azazel. Así que Cristo fue al desierto y allí ayunó ¿cuántos días? 40 días. 40 días. Estuvo ayunando. Allí fue atado el hombre fuerte. Por eso dice la Biblia que después que Jesús volvió del ayuno, dice, volvió en el poder del Espíritu y su fama se difundió. ¿Sí? Entonces, esta es la forma y no hay otra, independientemente de los siglos, de los tiempos, de las edades. A veces decimos, no, es que hay que cambiar las estrategias de predicación, de evangelismo. Más que estrategias, hay un método que muestra la palabra y es el mismo por los siglos. ¿Cuál? Hay que atar al hombre fuerte. Y para atar al hombre fuerte solo hay un camino, y es humillarnos delante del Señor. A través de la oración, a través del ayuno, del ruego, que el Señor, con su poder, porque las fuerzas que dominan estos lugares no son fuerzas humanas. Amén. Si nosotros nos enfrentamos a ellas con nuestro poder, nosotros no vamos a poder vencerlas. Por eso necesitamos la intervención y el poder divino. Y eso solo se logra de rodillas. Y yo veo por la fe, ¿sí?, ríos de gente, yo veo ríos de juventud rescatada en este lugar. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí?, en este sector, y yo sé que Dios lo hará, pero es importante que nosotros clamemos delante del Señor. Oremos por ese asunto, que Dios ate las fuerzas espirituales que gobiernan este sector. ¿Sí? Aquí alguien me decía cuando hermano Oscar y yo vinimos acá la primera vez a este terreno a limpiarlo, alguien nos dijo, aquí hay como, ¿cuántas iglesias? 15. En este sector hay 15 iglesias, nos dijo, pero gobierna Satanás. ¿Pero qué más vamos a hacer? Sí. El que gobierna, el que manda aquí. El que manda y manda. Y yo eso no lo acepto. ¿Por qué? Porque si aquí hay 15 iglesias y gobierna Satanás, la pregunta mía es, ¿qué están haciendo esas iglesias? Amén. ¿Sí? Porque una de las cosas que caracteriza el reino de Dios es que los demonios son echados fuera. Amén. Así que
yo soy un ambicioso de ver la manifestación del poder del Señor, pero también sé, hermanos, que eso no se logra con 20 minutos de oración, ni media hora, ni una hora. Hay que invertir tiempo, ¿sí? Tiempo delante del Señor, inclusive meses, y en algunos casos hasta años. Pero que cuando viene el avivamiento, seguramente esta manzana no nos alcanzaría para los salvados que el Señor Amén, gloria a ha de Dios. traer. Cuando las cosas son rotas, en un instante todo se libera, ¿sí? Satanás puede generar resistencia meses y hasta años, pero cuando se rompe, en un momento lo que se esperó llega, ¿sí? Por eso el apóstol dijo, no os canséis pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, ¿sí qué? Si no desmayamos, ¿sí? Entonces, por eso Satanás hace resistencia. ¿Qué es lo que él busca a través de la resistencia? Que nosotros desmayemos, que nosotros nos rindamos de la oración, de la súplica, del ruego, que nuestra fe flaquee. Porque si eso pasa, no va a pasar nada. Pero si nosotros nos mantenemos firmes delante del Señor orando, cosas tremendas vamos a ver. Amén, amén. Amén. Entonces les animo a orar siempre, y por este barrio, por este sector, por esta iglesia que somos nosotros. Que el Señor levante un avivamiento entre nosotros. Nosotros somos una iglesia pentecostal, ¿sí? Y yo me considero una persona pentecostal. ¿Qué es pentecostal? Es una persona que cree en el avivamiento de Dios, en el Pentecostés, como pasó aquel día donde el Señor llenó con su espíritu a 120 y empezó el poder de Dios a moverse en medio de Jerusalén y de todo este país. Amén. ¿Cierto? Entonces, yo creo firmemente que el Dios de allá es el mismo de acá. Amén. Sí. Pero dice, Y que Él sigue haciendo milagros y maravillas entre nosotros. Así que estamos orando por eso, amén. Y ya vendrán aquellos que el Señor ha dispuesto para vida. Ya estarán llegando a este lugar y estarán entregando su vida al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leeros ahora sí la palabra, después de estas palabras que quise compartirles. Vamos a leer la Biblia en Éxodo 33. Y vamos a seguir hablando de la oración, porque de eso venimos hablando. amén. Y yo creo que si entramos en esa tónica, Pablo dijo, no me cansaré de repetirle las mismas palabras. Sí, porque es necesario que metabolicemos la palabra. O sea, de nada nos sirve oír la palabra y no hacerla, ¿cierto? Así que a medida que la oímos y la oímos y la oímos, la metabolizamos. Y cuando la metabolizamos se hace parte de nosotros y entonces la palabra lleva fruto. Éxodo 33, versículo 11. Seguimos trabajando también en la construcción de este lugar. Esta semana estuvo un poco complejo el clima. La lluvia, estaba terminando de poner la membrana, entonces con la garrafa me subía y me bajaba y me subía y me bajaba. Ya estaba, era como Marvel, ya sube y baja y vuelve a subir. Entonces ya me cansé. El clima estuvo un poco complicado, así que no avanzamos mucho, pero bueno, esta semana seguramente ya vamos a avanzar. Amén. Éxodo, ¿qué les dije? 33. El verso 11. Leámoslo todos en alta voz, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Estén cómodos y bueno, vamos a meditar en la palabra. Bien. Yo creo que hoy tuvimos una alabanza pentecostal, ¿cierto? Amén. Y de eso se trata. Yo creo que al Señor hay que alabarlo como dice el Salmo 150, ¿cierto? Con címbalos de júbilo, címbalos resonantes, con cuerdas y flautas. Todo lo que haga música hay que alabar al Señor con eso. Amén, amén. Así que
No podemos ser pasivos a la hora de alabar al Señor. Bien, sabemos que comienza el transitar del pueblo de Israel con la salida de Egipto, como leíamos también ahorita en el Salmo, iniciada la escuela dominical. El Señor los lleva al desierto y en el desierto los establece como nación, dándoles leyes, estatutos y ordenanzas y decretos. Ahora, una de las cosas que eran la columna vertebral de la nación de Israel era su culto. O sea, la particularidad de esta nación era que ellos tenían al Dios vivo. Amén. De hecho, yo creo que era asombroso y cuando los espías entran a la tierra para observarla, lo que les dice esta mujer Rahab es que el temor de ustedes ha caído sobre todos nosotros. Es decir, un temor profundo cayó sobre estas naciones a punto que ellos, el miedo mismo los impedía para luchar. Pero una de las cosas que yo veo que era intimidante es que creo yo que cuando algún peregrino pasaba por el desierto y veía esta nación, daba miedo en el sentido militar, porque Dios los hizo acampar en orden. Y eso es importante porque Dios es Dios de orden, ¿cierto? A Dios le gusta que vivamos ordenados y los hizo acampar en orden, al norte, al sur, al este y al oeste, ¿cierto? En una forma bastante ordenada. Y el tabernáculo estaba allí en el centro del campamento. Y de día había una nube grande encima de todo el campamento y de noche una nube de fuego, una columna de fuego que ardía para protegerlos del frío de la noche del desierto. Bien que cuando pasaba alguien y veía eso, la escena era intimidante, ¿cierto? ¡Wow! Esta gente tiene al Dios vivo. Esta gente tiene poder. Y allí los pone el Señor en el desierto. Pero el tabernáculo había que construirse conforme a las medidas del cielo. Y creo que esto también es importante porque nosotros a veces queremos improvisar en la obra del Señor y yo no quiero hacer eso. Yo quiero que el Señor nos dé las coordenadas de movimiento, ¿cierto? Que lo que hagamos lo hagamos dirigidos por el Espíritu Santo. Que no inventemos cosas nuestras. Porque eso fue lo que hizo Jeroboam. Él dijo, no, después que se dividió la nación, dijo, no vayan a Israel, no vayan a Jerusalén a adorar. Hagamos 2 toros en Samaria y allí van a adorar ustedes. Y hizo pecar a Israel. Y siempre la Biblia le reclama eso a Jeroboam. Y siempre que se levantaba un rey en Israel decía, pero no se apartó de los pecados de Jeroboam con los que hizo pecar a Israel. ¿Cuáles eran sus pecados? Los toros de Samaria. Bien, Dios puso allí entonces y le dijo a Moisés, bueno, ahora vamos a construir el tabernáculo. Ya puso la nación, ya le dio leyes, estatutos, ordenanzas, hubo sangre y hubo pacto. Así que legalmente ya estaban constituidas como una nación, solo que no tenían tierra. Algo raro, ¿no? Una nación nómada en el desierto, pero el Señor les dijo, los voy a llevar a la tierra y allá los voy a poner y les voy a dar esa tierra para ustedes para siempre. Y serán mi nación y mi pueblo. Pero vamos a construir el tabernáculo. Así que Moisés, ve a la montaña. Y allí yo te voy a dar todos los datos para construir el tabernáculo. Ya he puesto sabiduría aquí en fulano, en sultano. He puesto ciencia en aquel personaje que trabaja el oro para que le dé forma y le dé molde. Ya tengo el personal. Ahorita venga, suba, que le voy a dar las medidas, los planos de todo lo que se tiene que construir, tal cual lo vas a ver en el monte. Así que él sube con Josué, 70 ancianos con él. Pero a los ancianos Dios los hace quedar en cierta parte. Y a Moisés lo hace subir más arriba. Y cuando sube Moisés, dice que la nube de la presencia del Señor lo envolvió. Pero estuvo Moisés allí 6 días. Y esto también nos da una enseñanza. Porque Moisés estuvo 6 días esperando al Señor que él le hablara.
Nosotros a veces oramos y queremos que el Señor nos responda inmediatamente, como si el Señor fuera un sirviente nuestro, ¿cierto? Y creo que tenemos que aprender lo que es la humillación delante del Señor y lo que es esperar en Dios. Y a veces a nosotros se nos olvida quién es el que manda. Y se nos olvida que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y por eso es tan importante la oración, porque nos aterriza en esto. Porque hoy día se habla de un evangelio que todo lo que digas sencillamente va a pasar porque lo dices y porque es hijo de Dios, y entonces yo decreto que esta ciudad sencillamente es liberada y ya, y porque yo lo decreté tiene que pasar. No, si eso fuera así, entonces nosotros seríamos dioses también. Si por nuestra palabra pasara lo que dijéramos. No, o sea, sí hay un poder en la palabra, pero para un hombre y una mujer que ha aprendido a estar de rodillas. Cuando hemos aprendido a estar delante del Señor, entonces nuestra palabra tiene peso. Pero si nosotros no nos hemos humillado primero, Elías salió a Acán y le dijo, no lloverá por mi palabra, le dijo Elías. ¿Pero por qué? Porque nos dice Santiago, porque oró fervientemente. Amén. Él antes de presentarse ante Acán, oró fervientemente. Así que la clave de esto está en la oración. 6 días esperó Moisés al Señor. Seguramente alguno de nosotros al tercer día o tal vez llegada la tarde diría, no, el Señor me llamó aquí, yo ya llevo 10 horas aquí sentado y el Señor no llega, yo me voy. ¿Cierto? O tal vez ya ha pasado 2 días o 3, decimos, no, 3 días acá y el Señor no llega, yo me voy. Moisés lo esperó 6 días. Y al 7º día el Señor se le manifestó. ¿Sí? Y le habló. Y creo que esto es importante. Cuando nosotros oramos por algo, no podemos rendirnos. Amén. No, el Señor ha prometido que todo lo que pidamos en oración lo recibiremos. Así que hay que orar hasta que la respuesta llegue. Daniel, cuando entró a orar por la liberación de su pueblo, le pasaron 21 días antes de que llegara la respuesta. 21 días, pero su oración no fue intermitente, sino que le afligió su alma y se entregó enteramente a la oración. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a orar por esto, 10 minutos diarios, bien, eso se puede dilatar en X número de años, pero si yo tomo todos esos 10 minutos diarios y los junto en una sola bloque, ¿cierto? Y decir, voy a orar parejo hasta que el Señor me conteste. Pues esos número de años los voy a reducir también a un número de días. ¿Me hago entender? ¿Sí? Así que Daniel se entregó a la oración por 21 días hasta que vino la respuesta. Después de esto, el Señor se le manifestó a Moisés y le dio todas las coordenadas y todo lo que él tenía que hacer. Las medidas del tabernáculo, la ropa de los sacerdotes, el altar, cada altar como tenía que ser construido, cada diseño, él lo vio, lo anotó, lo escribió. De hecho, estos libros que tenemos, 5 primeros, fueron escritos en la montaña. ¿Sí? Porque Dios se los reveló a Moisés. Ahora, cuando él baja con las 2 tablas, porque Dios le dio a Moisés 2 tablas, ¿cierto? Del pacto, una para el pueblo, otra para Dios, porque en los pactos habían 2 partes. Es como cuando uno compra algo, ¿cierto? Que le dan 2 copias, una para el vendedor, otra para... A mí me dieron 2 copias aquí o sacaron 2 copias en la escribanía. Una se la dieron al que me vendía y otra me la dieron a mí. Yo firmaba la de él firmaba la mía, ¿sí? Firmas cruzadas. Entonces, siempre son 2 copias en los pactos y acuerdos. Así que Moisés llevaba 2 tablas. Una que era la de Dios, otra que era la del pueblo. Pero cuando se acercaban... Josué, que era su servidor y andaba con él, le dijo, escucho ruido, ¿cierto? Como de algarabía, no sé, de alboroto. Y Moisés dijo, no es alboroto, eso es de fiesta. Pero Dios ya le había dicho en la montaña
vaya porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha rebelado. Es más, Dios le dijo, déjame que vaya y los destruya, y haré de ti una gran nación. Y Moisés tiene que intervenir y decir, Señor, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir Egipto? Los sacaste de allá para destruirlos. Te pido que te arrepientas y te vuelvas de este tan grande mal. Y el Señor le dijo, bien, lo haré, pero el día del castigo llevarán su castigo. Y bajó entonces Moisés, y cuando vio, el pueblo danzaba alrededor de un becerro de oro. Y había un alboroto y una fiesta, y lo que hace Moisés es que quiebra las tablas del pacto, ¿cierto? Porque ya no había pacto, o sea, el pueblo a escasos días acabó con el pacto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ¿qué le pasaría a este Moisés? Ya van tantos días y no llega, seguramente se murió, porque ¿cuántos días estuvo él en el monte? 40 días, ¿cierto? 40 días, dice, y no comió pan ni bebió agua. Así que la gente dijo, bueno, este tal vez se lo comió el tigre, ¿sí? Y le dijeron a Aarón, ve Aarón, haznos dioses que nos dirijan. Y el Aarón, pues, hizo un becerro de oro, mandó a pedir los zarcillos de los niños, de las personas, de las mujeres, y con eso hizo un becerro de oro. Y entonces el pueblo dijo, he aquí tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios estaba indignado con eso, con este pueblo rebelde, un pueblo que no supo esperar en Dios, que no supo confiar en Dios, creyó que Moisés se había muerto y se rebelaron contra Dios. Bien, ese día termina con una gran matanza. Por lo menos 3,000 personas perdieron la vida ese día. Porque Moisés se paró después de haber molido ese toro, se los dio a beber y le dijo, ¿quién está de parte de Jehová? Y la tribu de Leví se levantó, y por eso la tribu de Leví quedó constituida como sacerdote. Y se levantaron a espada contra sus hermanos, y como 3,000 personas perdieron la vida. Lo cierto es que después de este suceso, Dios les dice, o le dice a Moisés, sácame el tabernáculo de aquí, de este pueblo. No quiero estar más dentro de este pueblo. Es más, le dijo, ni voy a ir con ustedes. Les voy a mandar un ángel que los guíe. No sea que mi ira los mate a todos en el desierto. Bueno, Moisés también intervino y le dice, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no me saque de aquí, déjeme aquí. Y yo creo que Moisés era un hombre que sabía el secreto del éxito, ¿sí? Porque bien que Dios tiene sus ángeles poderosos y puede enviar ángeles a nuestro favor y los envía, pero solo si su presencia está con nosotros seremos realmente invencibles. Así que le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no va con nosotros, déjeme aquí. Yo no voy a dar un paso. Así que el Señor le dice, está bien, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Voy a ir con ustedes, pero saque el tabernáculo de este pueblo, no quiero estar dentro de este pueblo. Qué triste eso que el Señor se decepcione mismo de nosotros. Y le dice, sáqueme el tabernáculo, póngalo por allá, a kilómetros de este pueblo. Y Moisés saca el tabernáculo y lo lleva, y ya estaba distanciado. Ya cuando alguien pasaba y veía el tabernáculo, no estaba dentro de la nación, sino que estaba allá afuera, lejos, tal vez a unos kilómetros. Y la nube dice que cuando Moisés iba a hablar, la nube venía y se posaba en la entrada del tabernáculo, y cada anciano, cada líder del pueblo veía a lo lejos. Y dice que cuando la presencia del Señor aterrizaba sobre el tabernáculo, ellos en la entrada a su tienda se postraban y adoraban, pero de lejos. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto para con Dios. Y eso es muy triste, tener la presencia de Dios distante. ¿Por qué? Por nuestro corazón, tal vez por nuestros pecados, porque cerramos nuestro corazón como el diamante a lo que Dios quiere decirnos, a lo que Él nos está pidiendo.
y que tal vez Dios nos pide algo, nos habla, nos insta, pero nosotros nos cerramos y no obedecemos. Y eso hace que la presencia del Señor se retire de nuestras vidas. Y nos volvamos escasos. Pero a donde quiero llegar es a la vida del joven Josué, que era un joven para este momento. Porque lo que dice la Biblia en el texto que leímos es que y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Mire, Moisés salía, hablaba con Dios y volvía al campamento. Pero había un muchacho que él no se volvía. Había un muchacho llamado Josué, hijo de Nun, que dice que nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es decir, él decía, nosotros pecamos, nosotros no valoramos a Dios. Ahora Dios está allí más retirado, pero yo voy a estar aquí con Él. A mí no me importa ya ir a ese campamento, yo quiero estar con el Señor. Era un hombre que valoraba la presencia del Señor Jesús. Así que dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo. Siempre estaba allí. Y este joven me hace acordar a David, que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Sí? Entonces, este joven, Dios lo observa. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve. Hay cosas que... Por eso en la iglesia no se trata de uno hacer cosas para que nadie lo vea aparte de Dios. La Biblia dice que debemos hacer las cosas no como quien sirve al ojo, sino de corazón. Amén. Para Dios, porque Él todo lo ve. Hay muchas cosas que tal vez ustedes harán para Dios y yo no las puedo ver, o el hermano no las puede ver, pero Dios las ve. Y Dios veía a este joven Josué, que no se apartaba de su tabernáculo, que estaba allí, todo el tiempo allí buscando al Señor. Dios mío, yo te necesito. ¿Qué es lo que a mí me aterra? ¿Y qué es lo que yo vengo meditando en mi corazón y diciéndole, Señor, ¿por qué esto así? ¿Cómo es posible que de una nación entera, una sola persona se entregaba totalmente al tabernáculo? Quizás dicen los teólogos que tal vez eran más de 3 millones de personas que habían en el pueblo, un solo muchacho. Y yo lo que quisiera en mi corazón, y qué bueno que usted también tuviera ese deseo, yo le he dicho al Señor, yo quiero ser ese Josué de hoy día. Amén. Ese que no se aparta de su tabernáculo, que aunque en esta ciudad hayan 1 millón de habitantes, yo no me aparte de tu presencia nunca. Y Dios ve ese Josué allí. Y tal vez para muchos ese Josué era alguien desocupado, o tal vez era un muchacho que, en fin, lo tendrían en X o Y concepto, pero Dios lo veía. ¿Sí? Y cuando este Josué, que es elegido por Moisés, junto con 11 hombres más para que espiaran la tierra, vuelve, él junto con otro hombre llamado Caleb dijeron, sí, porque 10 de los hombres líderes de Israel se levantaron y dijeron, no lo podemos lograr. Sus murallas son altas, tocan el cielo. Están los hijos de Anac, que eran gigantes. A su parecer éramos como langostas, nos comerán vivos, matarán a nuestros niños. Josué junto con otro hombre llamado Caleb le dijo al pueblo, no, con nosotros está el Señor, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros el Señor. Amén. Pero la palabra de los 10 pudo más que la de Josué y la de Caleb, y desanimaron al pueblo.
Y el pueblo se entregó a la angustia y empezó a llorar en las tiendas. Y el enojo del Señor vino contra el pueblo. Y lo primero que hizo es que mató a estos 10 hombres. Y después el Señor le dijo al pueblo, no entrarán a la tierra, no la van a poseer. Al otro día se levantaron y dijeron, no, vamos a poseerla, vamos. Moisés le dijo, no vayan porque Dios no va con ustedes. Se fueron unos cuantos armados y los devolvieron a garrote. Lo que le dice el Señor es, se me van todos al desierto. Todos otra vez al desierto. Van a morir todos ustedes en el desierto. Ninguno va a entrar. Ninguno. Le daré esta tierra a esos niños que ustedes dijeron que se los iban a tragar vivos. Excepto 2 personas van a entrar a este país. Josué y Caleb. De una nación entera, Dios solo le permite a 2 hombres entrar a la promesa, porque la promesa era para todos. Porque Él le dice, no les daré la tierra que prometí darles. Dice que la promesa era para todos. Uno puede perder promesas de parte de Dios. En la Biblia hay, dicen que más de 7,000 promesas. Pero uno puede perder promesas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque uno es indiferente a su palabra. Indiferente a Dios. Así que el Señor les dijo, váyanse. ¿Y qué es lo que pasa? Los manda al desierto 40 años. ¿A qué? A dar vueltas, a dar vueltas. Por eso Él les dijo, pueblo es que divaga en sus corazones y no han conocido mis caminos. A veces nos pasa eso. Quemamos tiempo en la vida. ¿Por qué? Porque divagamos. Amén. Dándole la vuelta al mismo monte. Y Dios lo que quiere es que entendamos que el secreto del éxito está en honrar su palabra y su presencia. Que la presencia del Señor sea lo más importante para nosotros. Este joven Josué sabía esto y no se apartaba del tabernáculo. Pese a que Dios también le permitió a Caleb entrar a la tierra, a quien Dios le dio el liderazgo de la nación fue a Josué. Porque sabe Dios honrar a aquellos que le honran. ¿Sabe Dios recompensar a aquellos que honran su presencia, que valoran su presencia? Así que Dios le dice a Josué, cuando ya iban a entrar a la tierra 40 años después, todos habían muerto, tal cual Dios lo dijo, solo los niños jóvenes de 20 años para abajo quedaron vivos, que ya eran hombres, y entraron a poseer la tierra. Dios le dice a Moisés, bueno, Moisés, porque el mismo Moisés no pudo entrar por causa de el enojo que tuvo en la peña. Y Dios le dice, bueno, Moisés, ya has terminado tu carrera, vas a ungir a Josué para que él reparta esta tierra. Y lo que dice la Biblia es que Dios tomó del espíritu de sabiduría que había en Moisés y lo puso en Josué. Y a Josué le dijo, no tengas miedo. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mire cómo Dios le promete a este hombre cosas poderosísimas. ¿Por qué? Porque sabía honrar la presencia del Señor. Porque no se apartaba del tabernáculo, siempre buscando al Señor. ¿Había gigantes? Sí. ¿Habían de 3 metros y de 6 dedos en cada pie y en cada mano? Sí. Pero Dios le dijo, nadie te pondrá a hacer frente. Pondré tu temor en ellos. Cuando oían hablar de Josué, a las naciones le temblaban las piernas. ¿Por qué? Porque Dios le dio ese poder y autoridad a este hombre. Porque sabía honrar la presencia del Señor. Y entró a la tierra. Lideró la guerra. Lideró la batalla.
Y fue un hombre que experimentó algo que nunca un hombre ha experimentado. Y que nunca ha pasado y pasó antes y no volvió a pasar. Que dice la Biblia que estando en batalla él dijo: detente, ¿cierto? Sol en Gabaón. Dio una palabra y dijo: y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, dice la Biblia. Y no se apresuró a ocultarse casi un día entero. Y no hubo otro día como este, dice la Biblia, en el cual Jehová atendió a la voz de un hombre. Mire qué tremendo. Un fenómeno natural impresionante. Según la ciencia, eso es imposible que ocurra. Pero para lo que para los hombres es imposible, Es posible para Dios. es posible. Si hoy sucede una cosa, esa es una catástrofe, ¿no? Claro, porque la Tierra anda aproximadamente a 1800 kilómetros por hora, gira. ¿Cierto? Imagínese usted en un auto a 1800 kilómetros por hora y póngale el freno. Pues lo más probable es que vamos a salir volando por el parabrisas, ¿cierto? Entonces, físicamente hablando, si la Tierra se detuviera y se frenara, todos sus habitantes saldrían volando, por la fuerza misma con la que ella se mueve. Sin embargo, Dios la frenó de una manera que nadie se percató. Y el sol quedó allí, intacto, sin moverse, casi un día entero, hasta que Josué destruyó a todos sus enemigos. Amén. Entonces, todos estos hombres, cuando nosotros analizamos la vida de estos hombres, tienen un secreto. Y todos convergen en el mismo secreto. Buscaron la presencia del Señor. Qué triste, como les decía ahorita, que de una nación de 3 millones de personas, un solo hombre tenía tal visión, tal respeto y tal honra a la presencia del Señor, que estaba en el tabernáculo y no se apartaba, que buscaba al Señor incansablemente, constantemente. Yo creo que el Dios del ayer es el mismo de hoy. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Y yo creo que si nosotros en nuestro corazón nos propusiésemos a buscar a Dios como Josué, Dios podría hacer también hoy día en nosotros lo que hizo con Josué. Y mucho más. Cristo dijo: el que cree en mí, mayores cosas que las que yo hago, él hará. De manera que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a aquel que cree. El Evangelio de hoy es el mismo de ayer. Lo que cambian somos los hombres. Que porque Dios hoy día no hace esto, aquello, lo otro. No es que Dios no haga. Lo que pasa es que nosotros, los hombres, los humanos, no estamos dispuestos a hacer lo que estos hombres hicieron. Humillarse delante de la presencia del Señor. Buscarlo incansablemente. ¿Por qué? Porque muchas veces le damos prioridades a otras cosas. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo en el desierto? Llegaron a comportarse inclusive como animales porque su prioridad era comer. Ese era su principal afán. Y así viven son los animales. Los animales viven para comer. Ellos salen, comen y ya. Pero el ser humano es mucho más que un animal. Porque el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Así que ellos, si tenían comida, estaban contentos. Si no, empezaban a renegar. Este Moisés nos trajo a morirnos de hambre aquí. Es más, del mismo maná renegaron. Estamos cansados de ese pan mohoso. Oiga,
Ni siquiera lo que Dios les daba honraban y respetaban. Por eso dice la Biblia que hay que dar gracias por todo. Amén. ¿Cierto? Cuando hay filete, pero cuando no hay. ¿Cierto? Lo que sea que Dios nos ponga a la mesa, hay que dar gracias. Gloria a Dios. Y comérnoslo agradecidamente. Amén. El día de mañana habrá más. Pero hay que dar gracias. Este pueblo su afán era comer. Vivir como viven los ales. Nunca reflexionó. Esa fue la batalla de Dios con este pueblo. O sea, pueblo es que divaga en sus corazones. No han conocido mis caminos. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que orar para conocer y comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay otra cosa mejor para nosotros que la voluntad de Dios. Porque Él es santo, en Él no hay maldad. Su intención para nosotros es pura y es llena de amor. Nosotros somos los que inventamos y empezamos a tomar decisiones sin contar con Él, sin orar, sin decirle, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué digo? Y muchas veces entramos en ese divagar. Pero el éxito de la vida reposa en la presencia del Señor. No hay otro camino. Si nosotros queremos realmente triunfar en la vida, ser exitosos, y cuando digo exitosos, a lo que realmente es el éxito, porque hoy día el mundo le llama éxito a cosas que ni siquiera son éxito, pero es en la presencia del Señor donde el Señor nos puede entregar naciones enteras. Amén. Eso hizo Dios con el joven Josué. Naciones enteras fueron doblegadas. Ese hombre no conocía derrota. Solamente una vez narra la Biblia que fue engañado. ¿Y cuál fue el error? La Biblia también lo resalta. ¿Quién engañó a Josué y a los ancianos? Los 5. Los gabaonitas. Pero ¿qué dice la Biblia? Antes de ellos jurarle, dice, y no consultaron al Señor. Ahí, mire, por eso también nos da una lección muy grande. Y yo hablaba con Javi anoche sobre esto. Aquí uno no vale de años. ¿Sí? Yo no le puedo decir al diablo, es que yo tengo 30 o 50 o 100 años en el Evangelio, así que yo soy intocable. No. Aquí uno no vale de antigüedad. Aquí la relación con Dios debe ser día tras día. Amén. Lo que hablábamos ahora 8 días, yo no puedo orar como mercando para 15 días. ¿No? Mi oración tiene que ser diaria. Cada día, en cada decisión, en cada asunto, yo debo buscar al Señor. Amén. Porque aunque Josué, un hombre de Dios dedicado a la presencia del Señor, aquel día en que los gabaonitas planearon tal estrategia, Josué no consultó al Señor. Seguro si hubiera consultado al Señor, Dios le había dicho, los están engañando. Pero Josué confió en ellos y dijo, no, estos seguro vienen de lejos, pero eran los vecinos de al lado. Mire que el engaño está a la puerta de nuestras casas. Amén. Y aún necesitamos consultar al Señor para entenderlo. Pero respecto a eso, cuando leemos el libro de Josué, por donde Josué entraba, habían victorias. Todos sus enemigos eran derrotados. Todos los que le hacían frente caían. Reyes enteros. Reyes se asociaban contra Josué y nadie podía vencerle. Nadie puede vencer a una persona que está siempre delante de sí.
La Biblia dice que no hay arma forjada, que no hay hechizo contra esta persona. O sea, no hay un lugar donde se pueda forjar un arma tan poderosa que destruya a una persona que está en el secreto de Dios. No existe un arma contra él. Por eso yo a veces oigo por ahí que escuchaba a un predicador que hace mucho énfasis en el tema de la hechicería. Bien, yo sé que hay la hechicería y yo sé que hay el poder del mal. Pero Satanás solo puede entrar donde hay un portillo abierto. Por lo demás, él no puede. Cuando nosotros, cual Josué, nos encumbramos en la presencia del Señor y no nos apartamos de ella, no hay hechizo, no hay palabra, no hay arma, dice el profeta, que pueda dañarnos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el abrigo El Altísimo. Amén. del Gloria a Dios. Altísimo. Y la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Y empiezan una serie de promesas para ¿quiénes? Para los que están en el abrigo del Altísimo. Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás, ¿cierto? ¿Por qué? Dice la Biblia, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Entonces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces somos derrotados delante de nuestros enemigos, sencillamente por algo, porque no nos hemos asido a la presencia del Señor con fuerza. No la hemos buscado con ahínco, con desespero, como dice David. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa es la razón de nuestras derrotas. Y a veces creamos resoluciones, a veces inventamos y reestructuramos la agenda. Y decimos, no, es que si yo hago esto, tal vez voy a poder vencer aquello. No, si yo hago aquello. Y empezamos a inventar estrategias humanas. Divagamos. Pueblo es que divaga, nos dice el Señor, y no han conocido mis caminos. Y perdemos tiempo y perdemos tiempo. Y no entramos a poseer la tierra que Dios nos ha prometido, vencer nuestros enemigos. Pero solo hay un camino, y es humillarnos delante del Señor. Buscarlo a Él como nunca antes. Y para eso se necesita una resolución firme de corazón, un propósito firme. Voy a buscar a Dios como nunca antes lo he buscado. Voy a orar como nunca antes he orado. Voy a ayunar, porque una de las cosas que la Biblia nos dice es que hay que ayunar, y ese es otro tema que vamos a atacar en la oración. La Biblia dice, cuando ayunéis, dijo el Señor. No dijo, y si ayunáis, no. Cuando ayunéis, quiere decir que el ayuno es una práctica de la vida del cristiano, no es una opción. Me hago entender, es una necesidad de la vida cristiana. Ayunar también, y que cuando injertamos estas cosas a nuestra vida cotidiana, empezamos a ver caer nuestros gigantes, como lo vio Josué. Muchos cayeron delante de él, hombres, dice la Biblia, que tenían carros errados, es decir, tenían tecnología para la época, tecnología militar, tenían fuerza, tenían poder, pero todos cayeron. Todos aquellos en los que Josué se enfrentó, Josué consiguió victoria, porque aprendió a estar delante del tabernáculo y no apartarse de él. Si nosotros aprendemos este secreto, hermanos, nosotros no vamos a conocer la derrota.
si nosotros aprendemos a vivir con la frente en el piso, delante del Señor Jesucristo, a donde quiera que nosotros entremos vamos a salir victoriosos. Este realmente es el camino, este realmente es la clave del éxito de la vida cristiana. Humillarnos delante del Señor, buscarle, amar su presencia. Porque este joven permanecía allá porque amaba al Señor. Ninguno que no ame va a dedicarle tiempo a otro, porque es una de las cualidades del amor. Tiempo, y no cualquier tiempo, un tiempo de calidad. No ve, mira, me quedan 5 minutos, rápido lo que necesitas, no, un tiempo de calidad, ¿sí? Josué estaba allí todo el tiempo, humillado, postrado. Pasaban las horas y él no las veía pasar. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar, tu presencia, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y eso lo hizo un hombre grande, poderoso. Nunca fue doblegado ante otro hombre. ¿Por qué? Porque aprendió a doblegarse delante del Señor. Cuando aprendemos a doblar nuestras rodillas delante de Cristo, nunca ningún hombre nos hará que las doblemos delante de Él. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a terminar en esta mañana dándole gracias a Dios por su palabra. Y qué bueno que seamos hacedores de la palabra. Que tomemos esta palabra, la llevemos en el corazón y la pongamos por obra. Y hagamos resoluciones en nuestro corazón, compromisos con nosotros mismos, de amar al Señor, de buscarlo como nunca, y vamos a ver cosas maravillosas. Padre, gracias. Una vez más te damos en esta tarde, mi Dios, por tu palabra, por esta reunión, Señor, por tu presencia, mi Jesús. Bendito Señor de los ejércitos, gracias. Bendice este pueblo, mi Dios. Manifiesta tu poder entre nosotros. Queremos amar tu presencia, Señor. Queremos proponernos en nuestro corazón, buscarla con anhelo, con ahínco, Señor, con todas nuestras fuerzas. Asirnos a tu presencia y no soltarla nunca, porque es tu presencia, Señor, la clave de nuestro éxito, de nuestro triunfo en la vida. Dios Todopoderoso, llénanos de tu presencia, mi Dios. Derrama de tu Espíritu, Señor, en este pueblo. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor. Derrama de tu Espíritu, Dios mío. Bautízanos, Señor, en tu Espíritu Santo. Señor Todopoderoso, enséñanos a valorar tu presencia santa. Señor, que podamos verla con reverencia, con respeto, Señor, con amor. Dios mío, glorifica tu nombre entre nosotros. Haz maravillas entre nosotros, Señor. Así como las hiciste con la vida de Josué. Señor, haz maravillas entre nosotros. Queremos amar tu presencia como este hombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Nos encomendamos, Señor, a ti en este día, mi Dios, guárdanos. Aviva nuestro espíritu, Señor, despiértalo por ti. Despierta, Señor, nuestros corazones a la madrugada todos los días, Señor, con una sed profunda de ti, de tu presencia santa, Señor, que el sueño lo perdamos a la madrugada. Aléjalo de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, no tenga otro deseo más que tu presencia, que buscar tu rostro, mi Dios. Levanta un avivamiento entre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, te anhelamos, Señor, te invitamos, te llamamos, te invocamos. Rogamos tu presencia, Señor, rogamos tu presencia. Llamamos, Señor, tu presencia, invocamos tu nombre, Dios mío. Manifiéstate entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor de los ejércitos. Guarda, bendice este pueblo, Señor, y ábrele puertas, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén y amén.
Demos alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos. Que tengan un excelente día.